Dios no se olvida de nadie. Ninguno que crea en Él será avergonzado. A veces las personas piensan que Dios se olvidó de ellos. El pensamiento es incorrecto, tal vez basado en alguna sensación o alguna emoción. El pensamiento correcto es que aunque mi padre y mi madre me dejen, Él no me dejará, Él no me olvidará. Si logra pensar de esa forma, logrará hablar de esa forma. Y si logra hablar de esa forma, verá la poderosa mano de Dios. Pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No importa cuán malo seas, aún puedes ser salvo. Somos FOU, Iglesia Cristiana. Encuéntrenos en Bogotá los viernes a las 7 p.m. y los domingos a las 10 a.m. en la carrera 22, número 168-69, Barrio Toberín. Somos FOU, ven tal y como eres. Continuamos ahí en Juan 19, vamos a leer el verso 31. Juan 19, verso 31, rápidamente le leo para poder avanzar. Dice: era el día de la preparación y los líderes judíos no querían que los cuerpos permanecieran allí colgados el día siguiente, que era el día de descanso, y uno muy especial porque era la semana de la Pascua. Entonces le pidieron a Pilato que mandara a quebrarle las piernas a los crucificados para apresurar su muerte, y así podrían bajar los cuerpos. Paremos ahí un poquito. Cuando hacemos cuentas de 3 días y 3 noches de Jesús en la cruz, no cuadra si hubiese muerto un viernes en la noche. ¿Cuántos saben que un viernes en la noche a un domingo que resucitó, habrían más días, 5 días, 6 días, ¿cierto? A menos que Jesús no hubiese muerto un miércoles en la noche. Ahora, lo que pasa es que las traducciones se confunden porque dicen que venía un día de reposo después de su muerte. El día de reposo empezaba a las 6, entonces ellos no querían que Jesús estuviese colgado en el día de reposo, que hubiera un cuerpo ahí colgado. Entonces, eso no nos cuadra 3 días y 3 noches para resucitar. Entonces vendría resucitando un miércoles o un martes en la mañana. No sé si va entendiendo ahí conmigo. Pero resulta que en el calendario judío hay otros días de reposo que no son específicamente sábado. Cada año hay un día de reposo, o un día especial, o un día sublime que cae más o menos un miércoles o jueves. Ese es el día en que Jesús murió. Al día siguiente era ese día de reposo. Entonces están afanados por bajar el cuerpo de Jesús antes de que empiece ese día solemne. Después vendría el jueves, el viernes y el sábado y resucitaría Jesús. No sé si ahora sí lo entiende ahí conmigo, ¿no? Entonces los sacerdotes están afanados por esto. Entonces los soldados fueron a quebrar las piernas de los hombres crucificados junto a Jesús. Y llama mucho la atención porque cuando encuentran a Jesús, lo encuentran muerto. Ya murió más rápido que los demás. Cuando llegaron a Jesús vieron que ya estaba muerto. Así que no le quebraron las piernas. Pero ¿recuerda qué le hicieron entonces a cambio de esto? Tengo una imagen ahí, usted se lo puede imaginar ahora. Ahora con la inteligencia artificial es fácil imaginarse las cosas y ponerlas después. ¿Qué hizo el soldado? Piensen en esto. Qué desdichado ser ese soldado. O qué afortunado ser ese soldado. Cuando llegaron a Jesús vieron que ya estaba muerto. Así que no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza. De inmediato salió sangre y agua. Eso quiere decir que ya estaba... Su muerte fue bastante cruel para que los líquidos, los fluidos de agua se mezclaran con los de la sangre. La información anterior proviene de un testigo ocular que presenta un relato fiel. Es Juan hablando de lo que él vio. ¿Okay? Juan dice, yo vi eso. No sé si lo está entendiendo. ¿Okay? O sea, esto no es especulación. Juan vio esto, ¿no? Un relato fiel. Él dice,
Él dice la verdad para que ustedes también continúen creyendo. ¿Para qué dice Juan esto? Para que usted y yo continuemos creyendo. Bien hasta ahí, ¿cierto? Esas cosas sucedieron para que se cumpliesen las escrituras que dicen: ni un solo de sus huesos será quebrantado. Y mirarán al que atravesaron. Esto es bien importante. ¿Quiénes lo atravesaron? Los romanos, por orden de los judíos. ¿Cuándo lo mirarán? Esto es profético. Cuando Jesús vuelva, recuerde que Él conservó sus cicatrices de martirio por nosotros. Ok, ellos verán al que atravesaron y se darán cuenta que es el mismo que mataron. Y ahí vendrá un gran arrepentimiento, ¿no? Dice, más tarde José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús, por temor a los líderes judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. Lo acompañó Nicodemo. ¿Recuerda quién es Nicodemo? Otro discípulo secreto de Jesús. ¿Sabe que hay muchos discípulos secretos de Jesús? Hay muchos. Esto que usted está haciendo acá es muy valeroso. Esto que usted está haciendo acá es muy valeroso. Es más sencillo ser discípulo sin que nadie vea. ¿Cuántos saben eso? Es más, no juzgo a todos, ni quiero poner un número, pero muchas personas de la virtualidad están siendo discípulos secretos. Ahora, bueno, son discípulos, pero es mejor ser discípulo a sabiendas de peligros. ¿Cuántos saben eso? Amén. Sigo leyendo. Dice, de acuerdo con estábamos en el verso 39, dice, lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús en la noche. Llevó consigo 33 kilos de ungüento perfumado y una mezcla de mirra y aloe. Mira, trae una gran ofrenda. De acuerdo con la costumbre de los entierros judíos, envolvieron el cuerpo de Jesús untado con las especies en los largos lienzos de lino. El lugar de la crucifixión estaba cerca de un huerto donde había una tumba nueva que nunca se había usado. Y como era día de la preparación de la Pascua judía, la tumba estaba cerca, entonces pusieron a Jesús allí. Ahora, ¿qué pasa en ese momento? ¿Qué pasa en ese instante? Jesús muere. El Evangelio de Juan no da muchos detalles, porque si pudiésemos saltar ahí ver el verso siguiente, en el verso 30 dice, el domingo por la mañana temprano vino María a ver la tumba otra vez. O sea, Jesús, el apóstol Juan no da estos detalles, no da los detalles de lo que pasa en la muerte, durante la muerte. ¿Qué hizo Jesús mientras moría? O sea, mientras estuvo muerto, 3 días y 3 noches. Algo hizo, tiempo suficiente tuvo. ¿Qué habrá hecho? La Biblia lo dice. ¿Cuántos saben eso? Sí lo dice la Biblia y es apasionante esto. Es absolutamente apasionante. Veámoslos. Veamos las luces que da la Biblia. Efesios 4, verso 7. Efesios 4, verso 7. Dice, no obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, llevó una multitud de cautivos y dio dones al pueblo. Ok, se lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, es muy clara la Nueva Traducción Viviente, dice, llevó consigo una multitud de cautivos y dio dones. Pensemos en esto. Recuerde que los discípulos salieron huyendo. El único que se quedó a ver fue Juan y las mujeres. A las mujeres no les iban a hacer nada, no las consideraban peligrosas. Eran tenidas en poco. Entonces las mujeres podían ver de lejos. Los demás discípulos están huyendo. Juan es el único que está ahí. Tal vez porque era amigo del sumo sacerdote, podía estar ahí. Recuerde que trabajaba para la casa del sumo sacerdote, tal vez antes de ser discípulo de Jesús. Entonces estaba cerca. Pero ¿dónde estará Pedro?
Pedro está remordiéndose en algún lugar. ¿Recuerda que está llorando? Se fue a llorar amargamente. ¿Dónde está Judas? Judas tal vez ya está muerto. Tal vez ya está siendo comido por gusanos. ¿Y dónde está Andrés y Mateo y Marcos y Santiago? ¿Dónde están todos ellos? No están, están escondidos, están asustados. Su Señor ha muerto. Ellos temen ser acusados de sedición, temen ser acusados de rebelión. Y si mataron al líder, ¿qué podrán hacerle a ellos? ¿Comprende hasta ahí? ¿Ok? Entonces, Jesús está ¿en dónde? Dice que llevó multitud de cautivos. En el folclore judío había un término o había una forma de hablar de un lugar. Había un lugar que ellos llamaban la cautividad. Ellos llamaban a ese lugar la cautividad. ¿Qué era ese lugar? Era un lugar en el Hades a donde irían todos los que habían creído en Jesús o en Dios antes de que Jesús viniera. Entonces la Reina Valera dice, llevó cautiva la cautividad. Parece un juego de palabras que no deja claro esto. Pero aquí dice la Nueva Traducción Viviente, dice, llevó una multitud de cautivos y dio dones a los hombres. Vamos a ver esas dos cosas, son importantísimas. Las hizo Jesús mientras estuvo muerto. Llevó cautivos, o sea, tomó a alguien que estaba preso en algún lugar y se lo llevó con él. Y dio dones a los hombres. ¿Cuáles son esos dones? ¿Sabe que en ese momento es que establece pastores, maestros, evangelistas, profetas y apóstoles? Es en ese momento que establece los dones del ministerio. Da dones a los hombres. Mire el verso 9, ahí mismo de Efesios 4, dice, fíjense que dice, ascendió. Sin duda eso significa que Cristo también descendió a un lugar inferior. Ahora, algunos manuscritos griegos dicen a las partes más bajas de la tierra. Y el griego original dice al centro o a la parte interna, haciendo referencia a una esfera que tiene un centro, no a un nivel bajo de una superficie plana, sino como el centro de una esfera, al centro, al corazón de. Entonces, podríamos pensar que está el cielo con todas sus partes, está la tierra donde estamos nosotros y están las partes bajas. ¿Ok? La Reina Valera dice, ¿qué es eso de que ascendió? Pues para decir que subió, quiere decir que también estuvo abajo. ¿Ok? Y aquí especifica qué parte de abajo. Ya sabemos que estuvo en la tierra, caminó entre nosotros. Entonces está hablando de un lugar más abajo todavía. Por eso el griego original dice las partes bajas o adentro, al centro. Y el que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Ok, cuando vea el universo, cuando levante sus ojos al cielo, por favor recuerde que Él está llenando la totalidad del universo. Ok, no vaya a sentir que su Dios es pequeño. Amén. Ahora, las partes inferiores eran entendidas como la morada de los muertos o el Hades. Hay más Biblia para esto. En 1 de Pedro 3:18. 1 de Pedro capítulo 3, verso 18. Mire cómo dice. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne. Mire la diferencia que hace. O sea, su cuerpo físico muere, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Esto tiene que ser muy claro para nosotros. ¿Por qué? Somos constituidos iguales. ¿Por qué? Porque Él se hizo como nosotros.
Somos un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. ¿Lo recuerda? Es claro, ¿cierto? Ahora, si nosotros, usted y yo, somos un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo, y Jesús se hizo como nosotros, entonces Él es un espíritu que tenía un alma y vivía en un cuerpo. ¿Me está siguiendo hasta ahí? Ok, entonces, ¿qué parte de Él murió en la cruz? Su cuerpo. ¿Qué parte de Él quedó consciente? Su espíritu. Podemos pensar así de los muertos en Cristo. Amén. Podemos pensar así de los muertos en Cristo, de nosotros mismos. Nuestro final no es determinado por el deterioro del cuerpo. Esta es una casa que se va envejeciendo, pero el habitante de ese cuerpo, nuestro espíritu, está siendo vivificado. Amén. Esto es bien claro, ¿no? Entonces dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue, en el espíritu, ¿cierto? Está hablando del espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Wow, ¿a quién le predicó? A los espíritus que estaban en la cautividad, en un lugar en el que no podían salir. ¿Por qué no podían salir? Porque no habían sido hechos justos para ir al cielo. Piensen, ¿quiénes estarían allá? David, Moisés, Salomón, Daniel, los profetas, los que creyeron, los que se lograron arrepentir, los que caminaron con Dios. No habían sido justificados todavía para ir al cielo, pues Jesús no había venido. Y no eran contados con los demás pecadores, pues habían creído. Entonces quedaban como una especie de punto medio. Punto medio que no podía ser la tierra, pues habían muerto. No podía ser el cielo, pues no eran justos. Solamente tuvieron fe, pero no, la sangre de Jesús no se había derramado. Entonces ese punto medio era como entre el lago de fuego y los vivos, o sea, el Hades. Y dice que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados. No sé si se lo logra imaginar conmigo. David profetizó eso. Sigamos leyendo. Ahora veamos ahí mismo en Primera de Pedro, capítulo 4, ahora el verso 6. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 6. Dice: por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el espíritu según Dios. Note esto: Jesús predicó el evangelio a los muertos, a los que no lograron verlo antes de que viniera. Wow, porque Él no se olvida de nadie. No sé si le gusta esto. Así se llama mi enseñanza. Dios no se olvida de nadie. Él no dejará abandonado a ninguno que haya creído en Él. Ahora, ¿cómo sé que creyeron en Él? Porque el Antiguo Testamento profetizaba su venida. Y Jesús mismo lo dijo: todo aquel que cree en el Padre creerá también en el Hijo. ¿Moisés creyó en el Padre? Claro que sí. Moisés profetizó que vendría uno a cambio de él. Moisés creyó. Ahora, ¿Daniel creyó en el Hijo? Claro que sí. ¿Recuerda que dejó una ofrenda lista para cuando él apareciera? Ahora, ¿David creyó en el Hijo? Claro que sí, profetizó acerca del Hijo. ¿Isaías creyó en el Hijo? Claro que sí, escribió el Evangelio del Antiguo Testamento. Todos ellos creyeron en el Hijo, pero no podían ir al cielo. Y ya habían muerto. ¿Dónde estaban? En el Hades. No sé si logra pensarlo conmigo. La sorpresa tan tremenda de ver al Hijo bajar al Hades a hablarles Él mismo, de Él mismo. ¡Wow!
porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan según el Espíritu, según Dios. Ahora esto ya no ocurrirá más. ¿Por qué no ocurrirá más? Porque después de la muerte de Jesús, todos podrían recibir a Jesús estando vivos. ¿Me comprende lo que estoy diciendo? Esto era para ellos que nunca lo vieron, porque Él es justo, nos da la misma oportunidad a todos. Amén. Pero veamos, hay luz acerca de esto, de este pasaje, en una profecía de David. Vaya conmigo a Hechos 2, capítulo 25. El apóstol Pedro explica esto en su primera predicación, en Hechos 2, justo después de la venida del Espíritu Santo. Pedro explica esto. Dice: el rey David dijo lo siguiente acerca de él. ¿De quién? De Jesús. El rey David dijo lo siguiente acerca de Jesús: veo que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido, porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Ahora, no está hablando de Él mismo, está hablando de Jesús. Pedro se los está explicando a ellos. Lo aclara, aquí dice: me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia. Parece que estuviera parafraseando un dicho de Jesús, o pareciera que estuviera expresando lo que Jesús diría. Mire Pedro explicándolo, dice: queridos hermanos, piensen en esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo, porque él murió y fue enterrado y su tumba todavía está entre nosotros. Pero él era profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de sus propios descendientes de David se sentaría en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos, ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Ahora, tome tiempo para imaginar esto. David, por el Espíritu Santo, profetiza que Jesús moriría. David, por el Espíritu Santo, profetiza que no quedaría entre los muertos. Más adelante, David muere y va a la cautividad, al seno de Abraham, a donde están los muertos. Y estando allá, lo ve llegar, lo ve predicar y recuerda lo que profetizó, que no se quedaría ahí. Wow. Piensa en el rey David viendo en el Hades al Rey de Gloria. Por favor, imagíneselo conmigo. Imagínese a David, el rey más conocido de Israel, en la tumba o en el Hades, llorando de gozo, viendo al Rey de Gloria. Pero piensen esto. No sé cómo serán las noticias allá o en el cielo. Lo que yo sé es que en el cielo les dan noticias de lo que pasa acá. Varias personas han podido tener esa revelación. O parece ser, inclusive parece ser que a veces transmiten algunos servicios y unas enseñanzas nuestras allá. ¿Por qué? Porque hay cosas que aquí se están enseñando que allá ellos necesitan saber. Y Dios no
Dios no inhabilitará los dones. O sea que el pastor, el maestro, el profeta, el evangelista y el apóstol seguirán siendo útiles y funcionales en el milenio y por siempre, porque los dones son irrevocables, ¿ok? O sea que si el maestro seguirá siendo útil en el cielo, ¿por qué no mostrarían enseñanzas de maestros acá? O de pastores, o de profetas, o de evangelistas, o de apóstoles. ¿Me está comprendiendo? Ahora, no sé cómo serían las noticias en el Hades. No sé. Tal vez no les llegaba ninguna noticia a ellos en el Hades, pero piensen ellos, están todos reunidos allá, los hombres de la fe. Los valientes de la fe de Hebreos están en el Hades en ese momento. Y tal vez ven a Jesús morir. Tal vez se enteraron que vino un hombre que parece ser el Mesías y que ha revolucionado la tierra. Tal vez estando allá oyeron que vino un hombre que parece ser el Mesías, que echa fuera demonios, que camina sobre las aguas, que levanta muertos, que sana a los ciegos y limpia a los leprosos. Imagínense ellos enterándose de eso. Todos ellos profetizaron de eso. Y estando allá en el Hades, se enteran de que arriba en la tierra está ocurriendo eso. De repente lo ven morir. Y tal vez le pasó lo que a todos. ¿Cómo así que iba a morir? Y tal vez se pusieron tristes. Pero empiezan a recordar sus profecías. Y David recordó la suya. No dejarás a tu santo en el Seol, ni su cuerpo se pudrirá en la tumba. O sea que resucitará antes de que se pudra. Ok, recuerde por Lázaro que los judíos pensaban que un cuerpo empezaba a estar descompuesto a partir del cuarto día. En el tercer día todavía no lo consideraban descompuesto. Y Jesús resucitó al tercer día. Por eso resucitó a Lázaro al cuarto, para que todo el mundo supiera que sí estaba muerto y descompuesto. Pero Jesús su carne no se pudriría. Piense en David recordando su profecía. Wow, es hermoso, ¿no le parece? Pues no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. O sea, resucitaría. Lo que ellos tal vez no habían pensado o no imaginaron es que Jesús se los llevaría con él, porque llevó cautiva la cautividad. Y a partir de ese momento dio dones a los hombres. Wow. O sea, trasladó el seno de Abraham al cielo. Buenas noticias en el infierno. Wow. Buenas noticias en el Hades. Buenas noticias en el Seol, porque Él no se olvida de nadie. Amén. Pero Él era profeta y sabía que Dios había prometido que mediante juramento que de sus propios descendientes vendría uno que tomaría su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos ni permitiría que su cuerpo se pudriera. Ahora, veamos otra profecía de esto mismo en el Salmo 126, verso 1. Dice: cuando el Señor hizo volver la cautividad. ¿Recuerda? Ese lugar que era llamado la cautividad. Fue como un sueño. ¿Cómo reímos y cantamos de júbilo? Y las demás naciones decían: el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Miren esto. Mientras arriba los discípulos están encerrados, asustados. Por favor, imagínenselo. Imagínense a los discípulos allá todos guardaditos en una casa. ¿Por qué digo esto? Déjeme mostrarle algo. Juan 21, cuando Jesús resucita, dice: el domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían quitado la piedra de la entrada. Corrió y se lo contó a Simón y Pedro
con el otro discípulo a que Jesús amaba y les dijo: sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Ahora, en los otros evangelios dice que ella llegó y golpeó y que ni siquiera le abrieron la puerta. Ella golpeó a la puerta y tal vez los discípulos, muy asustados, pensando que era algún romano o algún sacerdote o alguien a matarlos, dijeron: ¿quién es? Y ella, a través de la puerta, gritó: el cuerpo del Señor no está. Estaban encerrados en una casa, tal vez allá escondidos, llenos de miedo. ¿Me está entendiendo? Entonces, mientras unos lloran asustados, los de la cautividad están gozosos. O sea, el peor sábado para los discípulos fue el mejor sábado para los muertos. Amén. Wow. El peor sábado para los que creían en Jesús en la tierra fue el mejor sábado para los que creyeron en Jesús antes de que Él viniera. Amén. El domingo por la mañana, temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra. Piensen esto: los discípulos están encerrados en un cuarto, asustados. Hay unos romanos cuidando una roca. Hay unos romanos cuidando una tumba. Y en el infierno o en el Hades, en el lugar de los muertos, hay fiesta. Ahora, si lograron alegrarse los muertos, ¿cuánto usted y yo que estamos vivos y vivos en Él? Amén. ¿Cuánto más usted y yo que estamos vivos y vivos en Él? Miren esto. David ya no tiene más participación en la tierra. Su tiempo ya pasó. Se va a ir con Jesucristo al cielo. Pero ¿se imaginan las ganas de quedarse? Es un doble sentimiento. Las ganas de estar con Él, pero las ganas de contarle a todos. ¿Me lo imagina? Piensa en Moisés. Lo vio en la zarza. Le vio la espalda un día. Se encerraba con él a hablar. Ahora lo tiene presente. Va a estar siempre con él. Pero qué ganas tan tremendas de contarle a todos quién es Él. Piensa en Isaías. Profetizó su martirio, su suplicio. Vio o se enteró cómo lo ocurría. Piensa en las ganas de estar con Él, pero en las ganas de hablar de Él. Amén. ¿Y usted y yo? Usted y yo, por el Espíritu Santo, podemos estar con Él. Y estamos aquí pudiendo hablar de Él. Oh, Jesús, qué grande es esto. No sé si lo logra pensar. No sé si lo imagina. Los ángeles no pueden predicar. No se les dio ese derecho. David, Moisés, Isaías, Salomón, ningún profeta del Antiguo Testamento puede predicar ahora. Es mi turno. Oh, es mi turno. No se lo cederé a nadie. A nadie le cederé mi turno de predicar. Es más, ayúdame, Señor Espíritu Santo, a hacerlo más. Hacerlo en la calle, hacerlo en el día, hacerlo en la mañana, hacerlo en el colegio, hacerlo en la universidad, hacerlo durante el almuerzo, hacerlo durante el desayuno, en la noche. Ayúdame, Señor. Estoy vivo todavía. Puedo predicar. Puedo hablar de aquel que vive en mí. Aleluya. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo.
Pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Ahí está Juan pintado siempre. Se agachó a mirar adentro y vio los lienzos apoyados ahí, pero no entró. Luego llegó la tromba de Pedro, la locomotora de Pedro, y él sí entró a la tumba. ¿Sabe algo? Yo estuve ahí parado en ese lugar. Yo tuve la oportunidad de estar ahí y yo supe, hasta aquí llegó Juan. Me paré y me asomé. Lo hice para mí mismo ahí. Yo llegué a ese lugar y llegué y dije, hasta aquí llegó Juan. Y miró. Pero me cae bien Pedro y entré. Amén. Él también notó los lienzos de lino allí. Pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces el discípulo que había llegado primero también entró y vio y creyó, porque hasta ese momento no había entendido las escrituras que decían que Jesús tendría que resucitar de los muertos. Después cada uno se fue a su casa. Ahora, un dato random ahí, un dato extra. Era la costumbre para los señores de la casa, cuando estaban comiendo y se levantaban a algo, si dejaban el mantel, el trapito con el que se limpiaban, si lo dejaba arrugado sobre el plato, quería decir, ya terminé de comer, me voy. Pero si se levantaba por algo y lo dejaba doblado a un lado, quería decir, no he terminado, vuelvo. ¿Piensa en eso? Eso fue lo que vieron. Entraron, vieron los lienzos y el que estaba sobre su cabeza, doblado y puesto a un lado, diciéndoles, vuelvo. Por eso dice que creyeron. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Qué predicamos entonces? ¿Qué podemos decir de esto? ¿Qué podemos decir de esto? Que mi Señor vuelve, porque no se olvida de nadie. No dejará a ninguno atrás. No dejará a ninguno atrás. Él vuelve por su iglesia. Amén, amén. Póngase sobre sus pies, por favor. Ya tenemos que terminar hoy. Oh, Señor. Cada cosa que hace es sorprendente, digna del Rey de Gloria. Él no hizo cosa simple. Él no hizo cosa aburrida. Él no hizo nada básico. Él es esplendor puro. Él es la evidencia de su grandeza. Cada cosa que hizo es la evidencia de su poder. Cada cosa que dijo es más grande que nuestra mente. Cada cosa que hizo es eterna y para siempre. Cada cosa que dijo tiene un mar de revelación adentro. Y ese Señor, Rey de Gloria, vuelve. Aleluya. Y las naciones verán cuán grandes cosas ha hecho por nosotros. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Qué apasionante es predicar esto. Qué gran mensaje tenemos. Oh, Señor, no es un mensaje simple, no es un mensaje básico. Este mensaje no es ordinario. Este es el mensaje más relevante, la noticia por excelencia. Este es el mensaje y lo has puesto en mi boca, lo has puesto en nuestra boca. Este es el mensaje. Que el Rey de Gloria vino y vuelve. Y vuelve. Gracias, Jesús. Ahora, si usted que está conectado ahí fue avivado hoy, está animado hoy, está logrando entender un poquito la grandeza de nuestro Rey, déjemelo saber. Escriba a nuestros números de WhatsApp o a la red social por donde nos está viendo. Si has sido animado y vivificado hoy,
No deje que se apague su llama. Abra la boca que Él la llenará. Usted está vivo, puede predicar y ya sabe qué predicar. El Rey de Gloria vino y vuelve. Vino y vuelve. Amén. Ahora otra cosa muy importante. Si alguien está aquí y no ha conocido a Jesús como su Señor, o alguien ahí conectado no ha experimentado a Jesús como su Señor, este es el día. Hoy es el día. No hay por qué esperar. No haga esperar una salvación tan grande. No haga esperar la mejor propuesta que alguien haya recibido. No espere a mañana. Hoy es el día de salvación. Entonces usted está conectado ahí y entendió, comprendió que este Rey de Gloria, que este Jesús es su Señor. O alguien aquí presente entendió que este Jesús es su Señor. Vamos a confesarlo con nuestra boca, porque la Biblia dice que con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Para eso tenemos boca, por eso hablamos, para confesar su nombre. Digan esto conmigo ahí, creyendo, en voz fuerte: Señor Jesucristo, me entrego a ti hoy y declaro con mi boca que creo en lo que hiciste. Pongo en ti mi confianza. Creo que me restauras y me haces nuevo. Creo que estás vivo y que el que cree en ti no morirá jamás, no permanecerá en la muerte. Creo que volverás porque no te olvidas de nadie y no me dejarás. Gracias, Señor. Amén. Aleluya, gloria a Jesús. Ahora, si usted hizo esta oración por primera vez, déjeme decirle que en el cielo hay fiesta. Aquí hay fiesta. En nuestro corazón hay fiesta. Porque una persona más va a estar con Él siempre. No se perderá, no se quedará en el Hades. Déjeme saber si creyó en Jesucristo. Déjeme saber si Dios está haciendo algo en su vida. A nosotros y a mi equipo de trabajo, que hacemos un trabajo para llevar esto hasta donde usted está, nos alegra ver sus reportes. Ya sabe, a nuestros números de WhatsApp que aparecen en pantalla o a la red social por donde nos ven. Déjeme saber si Jesús está en su vida. Mis amados, nos vemos a la próxima. Dios los bendiga. FAU Academy, una academia de artes para que desarrolles tu don y lo hagas brillar. Técnica vocal, técnicas de rap y hip hop, batería, guitarra, bajo, piano, street dance, arte dramático, tatuaje, fotografía para redes sociales y mucho más. FAU Academy, una academia de artes para que desarrolles tu don y lo hagas brillar. Estamos ubicados en la carrera 22, número 168-69, Barrio Toberín. Hay un solo lugar donde puedes encontrar la mejor música gospel de todos los tiempos. Radio G. Connecting to Heaven. www.radiogonline.com. No solo se escucha,
can see the stars align, but también se ve. it's more than timing.